Nos acompaña el doctor Mauricio, pediopsiquiatra de la Clínica de Niños y Adolescentes del Instituto Jalisciense de Salud Mental, entre paréntesis SALME. Adelante. Gracias. Entonces, como voy a hablar sobre marcas, y les voy a decir algunas que yo creo que son las mejores, sí quisiera empezar con una declaración de conflicto de interés, que me parece adecuado presentar cuando un médico va a hablar ante una audiencia y va a mencionar marcas. No existen relaciones financieras, laborales o de otra índole que puedan constituirse como conflicto de interés respecto a lo que se expondrá en torno al tratamiento de los trastornos de conducta en los niños. El ponente no ha recibido beneficios en dinero, bienes, hospitalidad o subsidios de fuente alguna que tenga un interés particular en lo que se mencionará sobre el uso de psicofármacos durante esta presentación. En pocas palabras, la industria farmacéutica no me ha dado un centavo por lo que yo voy a decir en esta charla. No estoy recibiendo nada. Yo voy a hablar libremente, les voy a decir qué marcas me gustan, cuáles considero que son las mejores que tenemos en México y, en pocas palabras, no hay en este momento conflicto de interés. Y bueno, vamos a tratar de agilizar los tiempos para poder optimizar los horarios de estas jornadas. Quería comentarles que esta plática se está transmitiendo en vivo a través de mi página de Facebook con la finalidad de poder llegar a otras personas, personal de salud o gente que está interesada en el TDAH. Si ustedes después quieren recuperar el video o volver a escuchar la charla, pueden entrar a mi Facebook, que es Dr. Leija. Y bueno, en esta presentación yo voy a hacer referencia a un material que ustedes pudieran descargar. Si están interesados, lo pueden descargar directamente en mi cuenta de Twitter, que es @MauricioLeija, o bien, si ustedes no tienen cuenta de Twitter, no hay ningún problema, es una red social abierta, simplemente ponen twitter.com/MauricioLeija y pueden ver lo que yo he tuiteado. Hoy en la mañana puse la presentación. Si ustedes quieren tener esta presentación en sus computadoras, en sus celulares, simplemente dan clic en el tweet que viene aquí arriba. Aquí viene el enlace para poderlo descargar. Y también la escala de Vanderbilt para padres, que vamos a mencionarla más adelante, que es una escala para hacer tamizaje o screening. Y un documento muy interesante que me gustaría que lo tuvieran, que lo leyeran, que es la Declaración de Cartagena para el TDAH, rompiendo el estigma. Bueno, entonces empezamos con el primer punto, que es el TDAH. Vamos a ir de lo muy básico a lo más complejo. Para empezar, son siglas. Por tanto, se ponen en mayúsculas. De acuerdo a la Real Academia, las siglas ya no llevan un punto entre ellas. Entonces, simplemente TDAH, que significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Algunos médicos simplemente decimos TDA, con eso de que la H es muda, nos lo tomamos muy en serio y simplemente decimos TDA. Pero cuando yo diga TDA, me estoy refiriendo al TDAH porque ese es el nombre completo. Ahora, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad incluye variaciones que pueden tener peso hacia ciertos síntomas o hacia algunos otros. Prácticamente tenemos dos grupos de síntomas, que son los síntomas de déficit de atención y los síntomas de hiperactividad e impulsividad. En algunos niños la balanza se puede inclinar para uno y entonces hablamos de un TDAH de predominio inatento, en donde predomina el déficit de atención, y en algunos otros niños se puede inclinar la balanza hacia la hiperactividad e impulsividad, que le hablamos de predominio hiperactivo impulsivo. En algunos niños hay un equilibrio entre estos dos síntomas, que de hecho son la mayoría de los niños, y se puede decir que el TDAH es un problema mixto. Y bueno, les voy a presentar la definición del DSM-5, que es la versión que actualmente utilizamos los psiquiatras y que empezó a ser vigente desde mayo del 2013, aunque yo me eduqué y yo aprendí psiquiatría con el DSM-4. ¿Qué es el TDAH? Es considerado por el DSM-5 un trastorno del neurodesarrollo y la característica principal del TDAH es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Que aquí habla un poco de esta balanza, es y o. Puede ser que al niño se le cargue mucho la balanza hacia el déficit de atención y no tenga casi síntomas de hiperactividad e impulsividad, o al revés, y aún así consideramos el diagnóstico y aún así le llamamos trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Ahora, es un nombre largo, quizá es el nombre más largo
que existe en el DSM y por eso se le llama a través de las siglas. Sin embargo, no ha sido siempre el término que se ha utilizado para hablar de esta entidad psicopatológica. A principios del siglo XX se le empezó a llamar trastorno del comportamiento postencefalítico porque después de la epidemia de influenza del 18, mejor conocida como la gripe española, muchos niños desarrollaron encefalitis viral, sobrevivieron al padecimiento y desarrollaron un síndrome hiperkinético que los pediatras empezaron a llamar así, trastorno del comportamiento postencefalítico. De hecho, a principios del siglo XX, en 1902, en la revista Lancet, el pediatra británico George Frederick Steele publica el primer artículo sobre la noción que él expresaba en este documento de que muchos problemas de conducta de los niños tenían que ver con su biología, es decir, con alteraciones fisiológicas relacionadas con el sistema nervioso central, que es muy interesante porque en realidad no estamos hablando de un fenómeno nuevo. Qué bueno que en las últimas décadas estos espacios o estas actividades de educación médica continua incluyan el tema del TDAH, pero realmente si el primer artículo es de 1902, quiere decir que tenemos 115 años de literatura y de investigación sobre TDAH. Después se le llamó daño cerebral mínimo, porque no todos los niños habían tenido encefalitis. Después se le llamó disfunción cerebral mínima, y finalmente en el DSM-2, que fue de la década del 60, se empieza a acercar un poco más el término a lo que conocemos el día de hoy, que es la reacción hiperkinética de la infancia, y después ya TDAH. Esta es una definición de una de las autoridades mundiales en el tema, que es el doctor Russell Barkley, que lo define así: es un trastorno del desarrollo del autocontrol, engloba problemas para mantener la atención y para controlar los impulsos y el nivel de actividad. Claro que uno entiende que niños pequeños pueden ser distraídos y pueden ser inquietos, pero el síndrome uno lo empieza a considerar cuando ese nivel de inquietud o de distracción excede el que uno espera para el nivel de desarrollo de los niños. Esta definición es mía, por eso es que no hay una bibliografía citada al pie de la diapositiva. Es una definición grande, pero a mí me gusta porque pienso que engloba lo que es el TDAH. Y yo me refiero al TDAH como algo en plural, como una serie de trastornos, pero clasificados dentro de la misma etiqueta. Es un grupo de trastornos que se expresan en las primeras etapas del desarrollo y que se caracterizan por la presencia de déficits o fallas en las funciones ejecutivas. Ahorita vamos a explicar qué son las funciones ejecutivas, principalmente la inhibición conductual y la memoria de trabajo, y cuyas manifestaciones generan disfunción, eso tiene que estar presente, en diversos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en la realización de actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido. Los niños que tienen TDAH, cuando entran a preescolar o a la primaria, ya empiezan a tener este tipo de manifestaciones. Ahora, ¿qué son las funciones ejecutivas? Son habilidades de alto orden implicadas en la generación y la regulación, la ejecución efectiva y el reajuste de conductas dirigidas a objetivos. En pocas palabras, son tareas que el cerebro va a realizar con la única finalidad de resolver un problema o adaptarse a una situación. Y estas tareas se han identificado que tienen lugar en la región más anterior del cerebro, conocida como la corteza prefrontal. Se considera que hay una disfunción dopaminérgica a este nivel, por causas genéticas, que ahorita lo vamos a ver, o causas adquiridas, como sucedía con los niños que habían padecido encefalitis viral, y que esto genera un síndrome de inatención y problemas de hiperquinesis. Ahora, las funciones ejecutivas, cada autor las desglosa de manera distinta. De hecho, por algún tiempo se le conocía como la función ejecutiva, después se fue dividiendo en pequeñas funciones. Las principales, o las que están más afectadas en el TDAH, son estas dos que están subrayadas en negritas: la memoria de trabajo y la inhibición conductual. La memoria de trabajo es la memoria RAM que tenemos en el cerebro, es la capacidad para mantener información en nuestra mente en lo que realizamos una tarea, que ahorita lo vamos a explicar con más detalle con una caricatura. La inhibición conductual, que también lo vamos a comentar más adelante y de forma muy esquemática, prácticamente es el freno del motor, es decir, la capacidad para inhibir una conducta cuando yo me siento frustrado, cuando me siento enojado, cuando tengo ganas de agredir. Ahí todos metemos el freno y a los niños les falla ese mecanismo. También a los niños les falla la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para idear un plan B cuando las cosas no salieron como tú querías. Por eso es que estos niños se traban mucho y se enojan, porque si las cosas no salen como ellos quieren, pueden tener una detonación. Y la resolución de problemas, que es elaborar una serie de pasos para llegar a un fin.
Los déficits en esas habilidades pueden comprometer la respuesta del niño a las directivas del adulto. Entonces vamos a utilizar la analogía de las máquinas para poder entender lo que está pasando con estos déficits. Hay fallas en la memoria de trabajo, es como si tuvieras una computadora que le está fallando la memoria RAM. Entonces imagínense lo complejo que puede ser eso. Y también están fallando los frenos. Son básicamente las dificultades que tienen estos niños. Y aquí lo quiero expresar yo con una caricatura de Quino. Quino me parece genial porque en la caricatura de Mafalda expresa problemas del desarrollo de los niños y lo hace con una maestría que yo les quiero compartir. Aquí está Felipín. Fíjense, está pensando algunas jugadas porque quiere hacer jaque mate al rey. Está jugando con Mafalda y aquí se le borra la memoria de trabajo. Aquí yo sospecharía que Felipe es un niño con TDAH porque estaba procesando la información y de repente se le borró la memoria RAM. Y se pregunta, ¿cómo era todo? Que por eso es que los niños que tienen este tipo de dificultades tienen problemas para jugar con otros. Y algunos niños muy chiquitos, preescolares o niños más pequeños que empiezan a exhibir datos de fallas en funciones ejecutivas parecen autistas. De hecho, yo me atrevería a decir que muchos niños muy pequeños, digamos en el primer o segundo año de vida, cuando un neurólogo da diagnóstico de autismo, en realidad es un TDAH grave, porque el niño es tan distraído que no desarrolla el lenguaje, por la sencilla razón de que para desarrollar el lenguaje necesitas concentrarte en él. No responde a su nombre por el nivel de distracción, no almacena información en su memoria, no aprende palabras, no socializa porque no se puede sincronizar con los otros niños en los juegos, que eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Aquí nuevamente es un juego de ajedrez, igual con Mafalda, pero aquí no está Felipín, está Susanita y a Susanita le falla la inhibición conductual. Ella ni siquiera tiene memoria de trabajo, ¿no? Ella aquí le fallan las dos funciones ejecutivas y aquí se enoja porque no tiene alguna estrategia para hacer jaque y dice, ¿quién puede concentrarse en el juego si todo el tiempo hay que estar pendiente de estas malditas piezas? Y obviamente si ven el rostro de Mafalda pues se queda muy triste y será difícil imaginar que estas niñas puedan seguir jugando por mucho tiempo más porque aquí hubo una fractura en la adaptación social. Y bueno, la cosa no es tan sencilla. En realidad el cerebro hace 1001 tareas en un segundo y las dificultades para procesar la información pueden estar a múltiples y variados niveles, de manera que un niño puede tener afección a un nivel y otro niño a otra y la traducción sea un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Por eso yo me refiero en esta definición que les compartí al TDAH como un grupo de trastornos, es decir, cada niño puede tener un déficit muy puntual pero que se expresa de una manera muy parecida. Y bueno, cuando a un niño sí le funcionan las funciones ejecutivas, pues es un niño ejecutivo, y es un niño que se organiza, es un niño que le sirve la memoria, que resuelve problemas, que le va bien, que se adapta escolar y socialmente. Y un niño que tiene fallas en las funciones ejecutivas, pues es un niño no ejecutivo y empieza a tener muchas dificultades. Realmente es un camino muy largo y pedregoso el que recorren muchos padres de niños con TDAH, porque empiezan a buscar soluciones por todos lados y cuando finalmente llegan con un psiquiatra infantil o un neurólogo pediatra que hace el diagnóstico e inicia un tratamiento, ya llevan muchos años perdidos. Porque sí quiero destacar aquí que aunque los factores psicosociales influyen en la gravedad del TDAH, el origen no es psicológico. Es decir, tener a un niño con TDAH únicamente en terapia psicológica solamente es una pérdida de tiempo. Bueno, la investigación apunta al hecho de que el TDAH es más consistente con un continuum de rasgos neurobiológicos que con una conceptualización categórica del fenómeno. Que eso es interesantísimo porque el TDAH puede ir como una gripa desde una manifestación muy leve hasta una muy grave que prácticamente requiere hospitalización. Me ha tocado con esos niños con TDAH leve que son muy inteligentes, tienen buenos hábitos de estudio, aprenden y no los medicamos. De hecho, los damos de alta aunque tengan su TDAH leve porque están bien adaptados. Y hay niños con un nivel muy alto de gravedad en el TDAH que incluso pueden parecer psicóticos por el nivel de desorganización que tiene su conducta. Y fíjense, es un dato interesante que les quiero compartir. Hay evidencia de efectos positivos de los estimulantes, es decir, mejoría en la capacidad de concentración en personas que
no cumplen criterios para TDAH, que eso es interesantísimo. Los estimulantes del sistema nervioso central, que son la piedra angular en el tratamiento del TDAH, también pueden funcionar en personas que no lo tienen. Algunos estudiantes universitarios toman metilfenidato, Ritalin, para mejorar su rendimiento en pruebas, y claro que aquí está la cuestión ética de si eso es hacer trampa o no. Muchos adultos utilizan el estimulante más conocido y más natural, que es la cafeína, para poder empezar su día, y no nada más porque los mantiene alertas, sino porque mejora sus funciones ejecutivas. En realidad trabajamos mejor bajo los estimulantes. De hecho, en la década del 70, si ustedes revisan la literatura, se utilizó la cafeína como un fármaco, que ahorita no lo tenemos en México, solamente en combinación, para tratar el TDAH, y los niños mejoraban con 160 miligramos de cafeína, solamente que les daba dolor de cabeza y por eso se abandonó esta prescripción. Pero en Estados Unidos existe la cafeína, se utiliza para la narcolepsia y para otro tipo de problemas. Ahora, ¿qué tan frecuente es el TDAH? Bueno, se considera que la prevalencia alrededor del mundo va del 3 al 8%, y en promedio podríamos decir que es un 5.29%. Sin embargo, en población clínica, es decir, niños que acuden a servicios de psiquiatría infantil o neurología pediátrica, es prácticamente el 80% de la consulta. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el trastorno del neurodesarrollo más común en los niños y adolescentes. Es más común que el autismo, es más común que el retraso mental, es más común que el síndrome de Gilles de la Tourette y todos los que menciona el DSM. De manera que si ves a un niño con problemas de conducta y que se distrae, pues apuéstale al TDAH, porque es más rara la discapacidad intelectual antes retraso mental y es más raro el autismo. El TDAH es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, entre la población general, con una proporción aproximadamente de 2:1. En realidad vemos más niños que niñas. Y el sexo femenino tiene más tendencia a presentar principalmente rasgos de inatención. Ahora, ¿cuál es su causa? Bueno, se considera que ya viene de fábrica, ¿no? Que el niño cuando nace ya trae el TDAH, aunque no se manifieste en etapas muy tempranas del desarrollo. Aunque en casos de TDAH grave, sí se manifiesta en el primer año de vida. De hecho, se puede manifestar incluso antes de nacer, porque muchas madres nos comentan que los niños se movían mucho en la matriz. Y son madres que tienen el comparativo porque han tenido otros hijos y dicen, no, es que este niño que es hiperactivo, yo me acuerdo que se movía mucho en mi matriz y los otros niños no se me movían tanto. De hecho, me tocó conocer el caso de una mamá que el niño se le movía tanto en la matriz antes de nacer que la mamá se desesperaba, no podía dormir y la mamá llegaba ya a golpear al niño, o sea, le daba sus golpes, golpeándose ella misma en el abdomen, que eso es interesante porque esto nos acerca a una disciplina que sería la perinatología psiquiátrica, es decir, que el psiquiatra tenga la oportunidad de evaluar esta diada madre-hijo incluso antes de que el niño nazca. Los pediopsiquiatras vemos a niños desde el primer día de nacidos hasta los 18 años menos un día, pero estamos buscando ampliar este rango y empezar ya a ver a niños antes de haber nacido porque ya traen el TDAH de fábrica y eso ya empieza a generar problemas con la diada madre-hijo. Y bueno, la causa más común es genética, pueden ser mutaciones de novo, o lo más común, mamá o papá tienen o tuvieron TDAH, que eso es increíblemente frecuente. Muchas veces el que no va a la cita es el progenitor que tiene el TDAH, y entonces a veces resulta difícil hacer esta correlación. Y bueno, aquí hay algo interesante que tiene que ver con ambientes que los científicos tienen muy poco explorados en nuestro universo. Se ha creído que el fondo del mar o el espacio más allá de la Vía Láctea son áreas que científicamente no se han explorado lo suficiente, pero existe un ambiente que también está muy poco explorado, que es el ambiente intrauterino, porque es algo que no se puede monitorizar el 100% del tiempo y que ahí pasan muchas cosas que ni la madre ni el médico se enteran nunca. Por ejemplo, si el niño se está mueve y mueve, pues claro que existe el riesgo de que se le enrede el cordón umbilical, y ya si traía el TDAH de fábrica y todavía se le enredó el cordón umbilical y disminuyó el aporte de oxígeno al cerebro, pues ese TDAH va a ser todavía más grave. Es decir, es como un círculo vicioso, el niño se está moviendo en la matriz, se le está enredando el cordón y el sistema nervioso central se está afectando. Pero esta parte o esta área de la medicina está descubierta por la literatura. Todavía los científicos no han hecho mucha investigación en este campo. Ahora, a veces infecciones que pudieran ser subclínicas que pueda tener la mamá durante el embarazo también se han relacionado con la presencia
del trastorno en etapas tempranas del desarrollo. Y aquí yo quisiera mencionar un principio que es muy interesante y que nos ayuda a entender muchos fenómenos de la psiquiatría infantil, que esto viene de la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, un biólogo que trata de buscar una teoría unificadora para entender los sistemas, tanto sistemas biológicos, sistemas sociales, sistemas astronómicos. Fíjense, es el principio de equicausalidad, es decir, una sola causa. En los sistemas abiertos, la misma condición inicial puede llevar a resultados distintos. Por ejemplo, el niño tiene circular de cordón, esa es una sola condición, incide en el sistema nervioso central y esta sola condición te puede dar dos problemas, un TDAH y también otro trastorno del neurodesarrollo, autismo o un problema neurológico como epilepsia, que no es raro que tiendan a coexistir, pero es una sola condición que se llega a manifestar clínicamente. Y tenemos también el principio de equicausalidad. En los sistemas abiertos pueden alcanzarse el mismo estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes caminos. Es decir, un niño puede llegar al TDAH por un camino y otro niño puede llegar al TDAH por otro camino. De manera que estar buscando la causa es absurdo y va en contra de la teoría general de sistemas. Los niños llegan al TDAH por múltiples y variados caminos porque hay muchas maneras o muchos caminos que se puedan seguir para llegar al desarrollo del síndrome. Por ejemplo, condición 1, volviendo a lo que habíamos comentado, circular de cordón o hipoxia neonatal. Condición 2, mamá o papá tienen TDAH. Esto incide sobre el sistema y nos genera la presencia del síndrome en etapas tempranas del desarrollo. Ahora, para pasar a la evaluación clínica, yo quisiera mencionar algunos aspectos que son parte de la Declaración de Cartagena para el TDAH, que es un documento que elaboró la Liga de Expertos Latinoamericanos para el TDAH. Me gustaría que tuvieran este documento y que lo leyeran, no tengo tiempo de presentarlo aquí, pero es un extracto y la esencia de lo que es el TDAH expresado por expertos. Lo pueden descargar de mi cuenta de Twitter. Al final les voy a volver a dar mis redes sociales. Dice, este documento enlista 27 puntos sobre los aspectos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos basados en la evidencia científica para el TDAH. También se enumeran diferentes aspectos contra el estigma. Pero aquí lo más importante es esto, lo que menciona la Declaración de Cartagena sobre el diagnóstico, y esto es importantísimo, y yo considero que es quizá la parte más importante de esta charla. Y es así de sencillo. Para establecer el diagnóstico no se requieren pruebas de laboratorio o gabinete, punto, no se necesitan, es totalmente clínico. Hacer cualquier estudio de laboratorio, de gabinete, es pérdida de dinero y es pérdida de tiempo porque no sirve absolutamente para nada. Y aquí viene la pregunta, ¿debo pedir un electroencefalograma a un niño con TDAH? La respuesta es no, NO, negativo, no, nunca. No sirve para nada, es pérdida de tiempo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad no tiene nada que ver con la actividad bioeléctrica del cerebro. Tiene que ver más bien con la manera en cómo funciona a través de su química, y eso no se ve en el trazo en papel que hace un electroencefalógrafo. Ahora, sí hay anormalidades en los niños con TDAH, pero esas anormalidades son inespecíficas y no nos sirven para el diagnóstico, ni tampoco para dar un tratamiento, ni para evaluar el pronóstico, ni para dar un seguimiento. Entonces, eso es perder el tiempo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, tenemos dos opciones. Una, seguir los criterios del DSM-5, o del DSM-4 o del DSM-3, que prácticamente son muy parecidos, o bien nos podemos adherir a los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades, pero son muy parecidos, por no decir que idénticos, de manera que sería muy raro que un niño cumpliera criterios con un método de diagnóstico y no lo cumpliera en el otro, aunque también es un tema que no se ha investigado. Generalmente los psiquiatras utilizamos el DSM por el hecho de que ha sido desarrollado por psiquiatras, por la Asociación Psiquiátrica Americana. Y bueno, estos son los síntomas de inatención, es una lista de 9 síntomas, se requieren 6 o más para considerar el diagnóstico, pero en el caso de adolescentes de 17 o más años, con que tengan 5 ya consideramos el diagnóstico. Y esto es porque a lo largo del desarrollo los síntomas de TDAH se pueden ir atenuando. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles,
con frecuencia tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente, con frecuencia no sigue las instrucciones, con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas, con frecuencia evita tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, con frecuencia pierde cosas, con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos y con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Que de hecho cuando las mamás nos llevan niños a consulta y nos dice que el niño es muy hiperactivo, porque así lo refieren, hay un 95% de posibilidades de que ese niño, cuando se le hace una entrevista basada en el DSM, cumpla criterios para TDAH y que en este listado de 9 tenga al menos 6. Y tenemos otro listado en donde también el niño podría tener síntomas o podría no tenerlos. Con que tenga 6 en un listado es suficiente para el diagnóstico. Esos son los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Nuevamente se requieren 6 o a partir de los 17 con 5 ya consideras la presencia del síndrome. Con frecuencia juguetea o se retuerce en el asiento, que eso lo refieren mucho las maestras. Con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, por ejemplo en misa, en alguna reunión. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado, que a veces los papás dudan si lo van a llevar a algún lugar o no. Con frecuencia es incapaz de jugar tranquilamente. Cuando los papás de repente oyen silencio en la casa, ya no saben qué pasó con Pedrito, con Jaimito, porque generalmente es muy ruidoso. Con frecuencia actúa como si lo impulsara un motor, siempre está en movimiento. Con frecuencia habla excesivamente. Con frecuencia responde inesperadamente. Con frecuencia le es difícil esperar su turno y por eso viene este deterioro social. Los compañeritos no los quieren juntar porque no siguen las reglas del juego, se enojan si pierden y con frecuencia interrumpe. De hecho, en la consulta podemos estar entrevistando a los papás, hablando de esos criterios y el niño nos va a interrumpir y pues ya cumplió el criterio de la interrupción. Algunos síntomas estaban presentes antes de los 12 años, es decir, como es un problema del neurodesarrollo, uno sí esperaría ver que los síntomas están en etapas tempranas del desarrollo, porque es algo que viene de fábrica o que se adquiere en etapas muy tempranas. No puedes tener a un adulto de 60 años y que desarrolle TDAH, ahí más bien pensarías en otro tipo de problema neurocognitivo. Varios síntomas están presentes en 2 o más contextos, es decir, no se vale que nada más el niño tenga problemas en la escuela, tiene que haber 2 áreas en su vida que estén afectadas, porque si el niño nada más tiene problemas en la escuela y en casa le va muy bien y con los amigos le va muy bien, a lo mejor es una situación que se limita a un contexto y entonces uno descartaría el TDAH, pero tiene que haber 2, casa, escuela, amigos, familia. Los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. Sí, porque si un niño tiene TDAH y va con 10 de calificación y tiene amigos y no se quejan de él, pues entonces ¿para qué considerar el diagnóstico? Y los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental. Y bueno, esta es la escala que puede ser un apoyo para los clínicos al hacer evaluación de este síndrome, que es la escala de Vanderbilt para padres, que de hecho la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia recomienda que un médico que ve niños en la sala de espera puede tener algunas escalas y que los papás en lo que esperan la consulta ven la escala y la van palomeando y ahí viene la manera en cómo se califica y nos dice si se sospecha o no se sospecha la presencia del TDAH. Esta la pueden descargar del Twitter que les mencioné hace unos minutos o entran a mi página de internet paidopsiquiatra.com/Vanderbilt y ahí pueden descargar la escala, la pueden imprimir. No conseguí un documento de mucha calidad, se ve un poquito tenue la impresión, pero funciona. Ahora, hacerlo de marcadores biológicos, pues lo cierto es que si consideramos que hay múltiples y variadas causas para el TDAH y que el TDAH en realidad es un grupo de trastornos, pues ¿cuáles van a ser los marcadores biológicos? Aunque varios estudios han explorado la posibilidad de encontrar un marcador biológico para el TDAH, este posiblemente no se ha descubierto debido a la complejidad del trastorno. De manera que nuestro marcador biológico lo vemos en la clínica. El niño trae golpes o raspones porque es muy inquieto, porque brinca, salta, no se fija, no mide riesgos, entonces puede traer lesiones, aunque también esas están presentes en otros niños. Entonces tampoco es un dato en la exploración que nos sugiera de manera muy fuerte el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, el que más se ha estudiado es el uso de estimulantes, que el que más se ha vendido en México es el metilfenidato, mejor conocido por la marca líder que ha sido Ritalin. Que esto es interesante porque los estimulantes del sistema nervioso central se vienen usando desde 1937, cuando Charles Bradley, un psiquiatra, administró benzedrina a un grupo de niños hiperactivos y él demuestra que este estimulante poderoso del sistema nervioso central
tiene un efecto paradójico en los niños. Es decir, en vez de acelerarlos más o de estimularlos, los llega a tranquilizar. Y de hecho ese documento se puede descargar de la página de internet del American Journal of Psychiatry, claro, teniendo una suscripción o pagando por el artículo. Pero es interesante, esto sale en 1937. Cuéntenle de ahí al 2017, llevamos 80 años de utilizar estimulantes en el tratamiento de los niños con TDAH, lo cual nos da un perfil de seguridad increíble. En psiquiatría no tenemos otro medicamento donde tengamos tantos años de evidencia. Y bueno, yo en el centro pongo Concerta, que es la marca que a mí me gusta porque es de liberación prolongada, es metilfenidato, que viene de 18, 27, 36 y 54 miligramos. La dosis es de 0.3 a 2 miligramos por kilo por día. Como el Concerta es de liberación prolongada, nada más se administra por las mañanas y ya se olvidan del asunto y te da un efecto constante. Pero otras presentaciones que se llaman de liberación inmediata, es decir, que no tienen este mecanismo para prolongar el efecto, a veces hay que fraccionar las tomas en dos. Cuando yo utilizo los de liberación inmediata, como el Tradea, que viene de 10 miligramos, pues doy una dosis en la mañana antes de ir a la escuela y otra en la tarde que le ayuda al niño a hacer la tarea. Algunos niños metabolizan muy rápido el medicamento y hay que dar 3 dosis para mantener los niveles constantes, porque los papás nos dicen que notan muy rápido la pérdida del efecto del tratamiento. Entonces a veces damos una dosis a las 8 de la mañana, otra a las 12 del día y otra a las 4 de la tarde. Ya existe el Tradea LP desde hace algún tiempo, que es esta misma marca en su presentación de liberación prolongada, funciona bien. El Ritalin yo no lo uso, ahorita les voy a decir por qué. Y el Ritalin LA es la forma de liberación prolongada. No uso el Ritalin porque si ustedes entran a Google y simplemente teclean Ritalin en la caja de búsqueda y ponen Enter, en la página de resultados van a aparecer estas opciones de sitios de internet. Y la primera, que es el Ritalin, Fundación de un Mundo Sin Drogas, sataniza el Ritalin. La segunda página también es de la misma fuente, de Un Mundo Sin Drogas. Después encontramos la referencia a Wikipedia. Luego, uso y abuso de metilfenidato, también habla negativamente del Ritalin. Y la quinta, efectos secundarios del metilfenidato. Es decir, si tú prescribes Ritalin, los papás se llevan la receta y googlean el nombre del producto, van a pensar que tú quieres envenenar al niño o que le quieres hacer algo malo. Y se va a generar mucha desconfianza, que de hecho ya la hay, porque los padres ya van con un nivel de desconfianza al consultorio. Entonces, esa es la razón por la que yo no uso Ritalin. Sí lo usaría si Novartis le cambiara de nombre y ya nos olvidamos del asunto. Pero como tú tecleas Ritalin y aparece en estos sitios, pues no lo voy a utilizar. Ahora, algo que los papás no saben es que la indexación que hace Google a través de su algoritmo no tiene que ver con la validez científica de esas aseveraciones, tiene que ver con el tráfico que se ha generado en esos sitios. Es decir, Google va viendo cuántas personas ingresan al sitio, cuánto tiempo están en el sitio y lo va posicionando en el algoritmo, de manera que llega a estar en el primer lugar al margen de la evidencia científica, porque por supuesto los padres no se están metiendo a PubMed, se están metiendo a Google, y a Google lo que le interesa es el tráfico. Y una opción que algunos consideran también de primera línea, otros no, otros la consideran de segunda línea, es la atomoxetina, que por mucho tiempo la marca líder fue la Estratera, que existe presentación de 10, de 18, de 25, de 40, de 60, de 80 y de 100, y a fines del año pasado ya salió una segunda marca porque se perdió la patente, que es el Macenus, de un muy buen laboratorio que es Psicofarma. Yo le tengo mucha confianza a Psicofarma, aunque reconozco que por muchos años prescribí Estratera porque no había otra opción, y la dosis de inicio es 0.5 miligramos por kilogramo por día, y después se incrementa a un rango que vaya de 1.2 a 1.8 miligramos por kilo por día. Y es un medicamento que la mayoría de las veces con que lo administres en la mañana te da muy buen resultado. Ya salió hace algunos meses, en este año, el Estratera líquido, que viene a una concentración de 4 miligramos por mililitro, porque muchos niños pequeños, sobre todo preescolares, batallaban mucho para tragarse la cápsula, porque viene en una cápsula el Estratera tradicional. Y lo más grave del asunto es que el polvo de la cápsula sabe horrible, porque digamos, si la mamá abre la cápsula y lo disuelve con agua o con alguna bebida, el niño va a sentir el sabor muy amargo. Y de hecho puede haber accidentes. Si una mamá pone el polvito de la Estratera en una cuchara y se lo acerca al niño y el niño le sopla y a la mamá le cae el polvo en el ojo, eso es muy corrosivo y eso puede convertirse en una urgencia oftalmológica.
Pero bueno, eso es motivo de otra charla, más de un oftalmo que de un psiquiatra infantil. Y también medicamentos de segunda línea que pueden ser muy buenos, yo los llego a emplear cuando no me funciona el metilfenidato en cualquiera de sus marcas y presentaciones o el estratera, es la anfebutamona, también llamada bupropión, es lo mismo en sus marcas Wellbutrin o Butreu. Y la dosis es de 3 a 6 miligramos por kilo por día. La marca que a mí me gusta más es Wellbutrin, es más fácil de conseguir, es de Glaxo. Los papás batallan más en conseguir Butreu, que es un laboratorio llamado Bioquimed, que tiene poca distribución, al menos en el estado, entonces le han batallado mucho y yo me quedo con Wellbutrin. Y a fines del año pasado apareció otro estimulante del sistema nervioso central, muy prometedor, que se ha utilizado ya en otros países y que sale al mercado con el nombre de Vyvanse, y es lisdexanfetamina. Que de hecho muchos algoritmos de tratamiento para el TDAH te dicen que utilices un estimulante número 1, que hagas la prueba, si el niño responde ya te quedas así, si no utilices un estimulante número 2. Pero en México hasta hace algunos meses no teníamos estimulante número 2, era metilfenidato, nada más le podrías cambiar la marca o la presentación, pero era metilfenidato, y ahora ya tenemos un segundo estimulante para el tratamiento de los niños con TDAH, que aquí en México tenemos las presentaciones de 30, 50 y 70 miligramos. Bueno, ¿y cómo funciona el Vyvanse? Es un profármaco, es decir, es una molécula inactiva que es absorbida en el tracto gastrointestinal y se hidroliza en el citosol de los eritrocitos en dextroanfetamina y L-lisina, y de esta manera puede ejercer su acción en el cerebro a nivel de los receptores dopaminérgicos, bloqueándolos y aumentando la disponibilidad de dopamina en la sinapsis. Y bueno, como les comentaba, las dosis son de 30, 50 y 70 miligramos, pero como es un profármaco, en realidad la sustancia que va a generar el efecto, que es la dextroanfetamina, se presenta como una dosis de 8.9, 14.8 y 20.8 miligramos respectivamente. Empezamos con los 30 miligramos, el frasquito trae 28, entonces yo se lo receto prácticamente el mes, evalúo al niño, veo cómo le va, si hay algunos cambios pero no son suficientes o no son consistentes, me voy subiendo de dosis. Hay niños que manejan dosis altas y no hay ningún problema si los niños lo toleran y no desarrollan efectos secundarios. Algo que me gusta del Vyvanse, a diferencia del estratera en la cápsula, es que si quieres te lo puedes tragar como cápsula, si el niño lo puede hacer, que de hecho he tenido niños preescolares que se tragan la cápsula sin ningún problema, y la última vez vi un adulto de 34 años que me decía que no se podía pasar la cápsula, y dije, oye, pero acabo de ver a un niño de 3 años que se pasa la cápsula, pero bueno, a veces es más difícil tratar de resolver el problema de que un paciente se trague una cápsula que resolver el problema médico en sí. Tenemos la opción 2, las cápsulas de Vyvanse pueden ser abiertas para disolver el contenido en agua o jugo de naranja y debe ser bebido inmediatamente, no sabe feo como el estratera. Y las cápsulas de Vyvanse también pueden ser abiertas para mezclar el contenido en alimento blando como yogur. Entonces aquí es muy sencilla la administración. Y bueno, eso es todo por mi parte. Los invito a que conozcan mi página de internet. El nombre es muy sencillo y fácil de recordar, simplemente paidopsiquiatra.com, y me pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Gracias por su atención.